Listo, Pedro, es todo tuyo. Bueno, muy lindo que podamos estar acá, muy feliz de estar aquí y de que nos podamos reunir. Este, mm, bueno, el propósito del estudio de hoy creo que será principalmente, creo que rescatar un poco el contexto de todo lo que ha venido aconteciendo en términos del movimiento y de los estudios y el desarrollo de las verdades hasta este momento. Creo que es una oportunidad para que conversemos, me interrumpan en cualquier momento, con cualquier comentario, pregunta, y intentar colocarnos en la misma página, por lo menos entender el porqué de ciertas cosas, como por ejemplo la ley dominical, que es uno de los temas principales que venimos a tocar. Mm, bueno, antes de comenzar, ¿alguien de cara tiene alguna inquietud que quiera hablar o, o comentario que quiera hacer? Doy palabra a Orlando. Ok, Orlando. Sí, que me pareció interesante el tema que trató ayer este Parminder y reafirma todo lo visto anteriormente. Qué es lo que afirma? Reafirma cosas ya vistas anteriormente. ¿Quieres o alguien quiere dar un resumen de No lo que sé fue dicho si, ayer? no sé si lo escucharon ayer a Parminder. Sí, yo sí, pero me gustaría ver que los que están aquí. Bueno, Mica, ¿quieres decir algo? No, no, que en mi caso no pude escuchar ayer a Parminder, así que me parece interesante saber en qué avanzó. Yo la primera parte no la pude escuchar y me pareció media interesante, bastante interesante la primera parte. La escuché a partir de las 5:30 por ahí. ¿Pero qué dijo? No sé la primera parte de lo que estaba hablando. Bueno, Estaba si quieren les resumo un poquito. bueno, Dale. Le hacen una pregunta a ver si van a votar o no los americanos. Eran 200 y pico personas, tampoco pienso que haya mucha gente americana en el grupo, pero bueno, surge una pregunta de si ellos van a votar o no van a votar en los próximos comicios y él habla y casi en los últimos 5 minutos resume todo diciendo que el cordero está muerto y el dragón está herido. Que bueno, que depende de cada uno si quiere ir a votar o no, pero claro, siempre es mejor votar al cordero que al dragón, ¿no? Pero y toca un montón de temas en el medio. Me parece interesante el estudio. Qué bueno. Bueno, vamos a ver si creo que parte de lo que para mí te tocó ayer se va a relacionar con parte de lo que hablaremos hoy. Así que tendremos tiempo de tocar ese punto ahí. Graciela. Sí, creo que otro de los puntos que tocó era las oscilaciones que hubo en el movimiento con respecto a si la salvación era colectiva o individual. Este, y, y bueno, y como que trató de mostrar que Tess decía que era una institución, el barco era una institución y que por más que se hablara de sacerdotes y levitas, eran también como institución. Y él hablaba cuando hablaba de la bestia, en su Biblia decía dos veces he, o sea, él, este, digamos como, eh, eso no entendí muy bien, pero o no recuerdo muy bien qué era lo que decía. En el caso nuestro no dice así, dice que
que era una bestia que tenía los dos cuernos como cordero y hablaba como dragón, pero aparentemente en inglés dice dos veces he, pero no recuerdo ahora bien lo que quería decir, pero básicamente como que insiste en que aquella idea que tenía Elena de White de que la salvación era individual, en este caso, con Hechos 27, eh, aparentemente es una salvación colectiva, que mientras aún los que piensen que era 18 de julio o noviembre o 6 de enero, por más que unos piensen que unos están equivocados y otros no, que mientras se mantengan en el movimiento, estaría la salvación, algo así. Parece toda una lista de aseveraciones muy grandes y a veces no sé si todos, eh, tipo todo lo que dice lo está sustentando o, o no tiene sustento. Capaz podamos hablar un poquito de eso también. Yo voy a dar mi propio resumen, no del estudio de Parminder. Voy a intentar dar un resumen de los últimos 2 años con relación a la ley dominical y a los eventos post ley dominical. Entonces, como saben, en 2024 es un consenso que hay en el movimiento. Por movimiento entiéndase la institución, aunque haya personas individuales que tengan una visión diferente. No es casi nadie en términos de número, pero supongamos que hay gente que ve la ley dominical de manera diferente. El consenso sí existe hoy y de que fue julio de 2024. El proceso para llegar a ese consenso, eh, como hemos experimentado estos 2 años, bueno, ha sido un trabajo en equipo o no ha sido simplemente como en otra época, porque lo dijo tal persona y bajo la autoridad de tal persona, entonces es eso. O porque la mayoría lo cree, entonces es eso. Porque la mayoría siempre estuvo más del lado de Julio, este, pero eso no determinaba que fuese la posición aceptada. Y se abrió una discusión. Dentro de esa discusión, yo terminé participando porque tenía una perspectiva diferente, yo la llamaba teoría, este, y entendí que era por lo menos mi deber ser fiel a mi conciencia. Y en cuanto las evidencias no habían sí, no me, ¿cómo se? Ya olvidé cómo conjugar satisfacer. No me satisfacieron. Este, en cuanto no Satis- hubiese llegado yo a sa- ese punto, satisficieron, ¿cómo? satisficieron. Satisficieron. Entonces, en cuanto eso no aconteciese, yo tendría, sí, mucho portugués, yo tendría el deber de decir lo que pienso, pero lo que estaba por detrás de esa actitud mía, y estoy hablando solo por mí, pero eso se aplica a Elena, por ejemplo, eh, que fue la persona que públicamente dio la cara y colocó una visión diferente durante la gran parte del año 2025. Lo que estaba por detrás de esa, vamos a decirle, esa acción es poco convencional, porque siempre tendemos, en general los movimientos religiosos tienden a evitar ese tipo de confrontaciones, a no ser que realmente quieras crear una división, que eso obviamente es, son historias bien conocidas dentro de los movimientos religiosos, sino que en realidad lo que estaba por detrás de mi intención creo que era simplemente, primero, estaba siendo honesto y no podía haber nada de equivocado en ser honesto. Segundo, que es el punto que quiero llegar, creo que habíamos llegado, sentía, y hoy es más claro que nunca, habíamos llegado a un nivel de madurez diferente, donde ya no estábamos eh, divididos en las formas sectarias que en algún momento tuvimos, ¿no? De que podíamos pensar diferente
Y con el tiempo, discutiendo, abriendo la posibilidad de tocar temas, podríamos llegar a la conclusión. Simplemente, esa era la premisa, por lo menos detrás de mi tentativa de ser honesto con lo que creo. Porque no me gusta la confrontación. Si la puedo evitar, la voy a evitar. Pero ¿por qué no la evité yo? ¿Por qué no la evitaron otras personas? Es parte de lo que aconteció. Entonces, cuando entramos en el año 2025, acontece precisamente eso. Resulta que hay varias personas y no era solamente una o dos. No, hay personas que tienen esta visión. Probablemente es un ejemplo representativo de la diversidad que hay dentro del movimiento respecto a esta idea de la ley dominical. Por lo tanto, vamos a crear una especie de iniciativa donde todas las personas van a poder escuchar de primera mano, ministerio por ministerio, lo que cada una de estas personas piensa. Esos fueron los estudios de la ley dominical de 2025. Estas 5 personas pasaron por todos los ministerios, o prácticamente todos, supongo, del movimiento durante ese año, hasta que llegamos más o menos a agosto. Más o menos en agosto, todas las personas que estaban dando los estudios, las 5 personas, creo que ya habrían terminado, estaban muy cerca de terminar. Esto me entero después porque yo no participé de estas conversaciones, pero lo que ocurre siguiente, eh, después es que se hace la pregunta, bueno, ¿y qué conseguimos después de todo esto? Em, Arjan de Holanda se pasó y aceptó la visión de Julio. El título del estudio donde él acepta a Julio es No tengo suficiente evidencia. No, no tengo pruebas, pero tengo suficiente evidencia. Algo así, es como que algo lo inclinaba hacia Julio, no estaba 100% seguro de todas las... Ah, no, creo que el título era No tengo todas las respuestas, pero puedo aceptar Julio, una cosa así, ¿no? Entonces, bueno, él aceptó Julio, eso fue visto como algo positivo porque fue un camino hacia el consenso, pero bueno, siguió Elena y siguió Aaron, que está en el Ministerio de Estados Unidos. Entonces hubo una serie de estudios privados entre estas 5 personas y Parminder como moderador, donde estuvieron discutiendo más a fondo, después de haber sido presentado el problema abiertamente hacia el movimiento, de la manera que se hizo, inédito y único en la historia del movimiento, ¿cierto? Hubo entonces conversaciones internas entre estas personas. La recta final de esas conversaciones, que sería el campestre de Francia, el internacional, en octubre del año pasado, me introdujeron en las conversaciones, porque yo también tenía algo que decir o porque la posición mía y la de Elena era muy parecida. Por las razones que sea, me incluyen cuando entro, lo que se estaba discutiendo era principalmente la identidad de los símbolos de Apocalipsis 17. Habían otras cosas en discusión, como por qué estamos tan seguros que es algo relacionado con una elección, por qué estamos tan seguros que es esa elección del 2024, porque si bien entienden, todas las personas estaban de acuerdo en una cosa, que creo que eso está claro. Todas las personas que tenían un mensaje sabían que era este momento, era la llegada de esta nueva administración. Esto marcaba el inicio del séptimo reino o del último reino, ¿no? Entonces, bueno, la conclusión de todo eso vino de Apocalipsis 17. Llegamos con confianza, por lo menos para mí, mi conciencia fue satisfecha y entendí por qué era julio y no enero. En el estudio de Parminder ayer, él tiene una frase de las 1000 cosas que habló, no sé si recuerdan, él dijo, pero también hay mucha gente que aceptó julio y no sabe una fecha u otra. Eso también es importante. Y por eso 2026 parece ser una especie de repetición del 2025.
donde hay gente que está yendo de ministerio en ministerio, prácticamente las mismas personas, explicando la ley dominical. O sea, como que ya sabemos qué es, pero ahora vamos a tratar de estar todos en la misma página. Vamos a, vamos a encargarnos de que, bueno, de que cada persona sepa qué fue lo que pasó, cuáles son las evidencias proféticas de la posición, etcétera. Y nos encontramos aquí. Y me gustaría brevemente, si es posible, explicar eso. Am, ¿Alguien sabe, podría explicar con sus propias palabras, bien brevemente, por qué se está diciendo que es julio? Le dijo que es julio y no otra fecha. ¿Quién quiere ¿Puedo? Aparentemente, arriesgarse? bueno, ¿quién? Para mí el problema es cuando hay un pecado, el pecado nace en el deseo mental. Entonces yo creo que ahí está el problema. No es cuando ocurre la violación, sino cuando fue pensado. Ok, muy bueno. Ya vamos a colocar eso que hizo Orlando en contexto. Después creo que duerme. Graciela había hablado. A ver, la. Ah, sí, este, bueno, yo lo entendía por el lado de que cayó América, o sea, cayó Estados Unidos en el sentido de que eh, dejó de ser el cordero porque, eh, em, ay, porque perdió su republicanismo real, auténtico. Ujú. Eh, ¿Y por qué entonces pasó en ahí, julio y no en enero? porque fue cuando a pesar de todas las contras y los pecados que se le mostraban en ese candidato, igual lo eligieron. O sea, no ¿Quiénes lo consideraron eligieron? el bien del pueblo, sino sus ideologías. Ok. ¿Y quiénes lo eligieron? El partido que tenía que ayudar a que fuera un gobierno para la gente y no una monarquía. Ok, gracias, Graciela. Edurne, ¿tú ibas a decir algo también? Sí, a mí me parece algo importante cómo eh, a partir del estudio de Tess Lambert del Hechos 27 se toma eh, el embajador Quintus, eh, bueno, a Fabius Maximus Gorgias, este Quintus, en ese contexto que haya sido, o sea, a ver cómo se dice, bueno, eso, es esa, bueno, eso, no me sale la palabra, pero a mí o sea, que haya surgido desde ahí, Julio, me da una seguridad. Perfecto, gracias. Creo que María Gracia iba a hablar algo también. Sí, hola, buen día. Creo que tiene que ver con la legitimación, o sea, cuando, por más que haya señales previas, eh, haya habido señales previas en enero, en julio se termina de legitimizar. Cuando vos generas un espacio para lanzar o para una plataforma de herramientas para que algo se pueda hacer, es una forma de legitimizar este conjunto de prácticas que se promueven desde lo político. Entonces, yo creo que eh, cuando se ha votado por este presidente, es obviamente un pedacito, es un pedazo nada más
de todo lo que ya se ha venido construyendo a lo largo del tiempo, o más bien que tiene que ver más un poco con la parábola del cosechar, creo. Para mí, ¿no? ¿Cómo logro yo Mm. hacer el entendimiento y cómo logro yo poder decir, bueno, esto se parece a esto? No es solamente que haya surgido de un día para el otro, y creo que obviamente es sentido común en ese razonamiento, pero es una forma de ponerlo simple para decir, bueno, ¿cómo hemos llegado hasta que este estado societario esté así? Y sí, han sucedido señales muy graves en donde ya era obvio, digamos, es decir, en enero ya era obvio, y en julio igual lo han elegido. Bueno, pero en julio, ¿cuál es la diferencia en enero y julio? Es que vos en julio ya ya les has dado legitimidad a esto. La palabra legitimidad hace referencia a que ya hay todo un conjunto de dispositivos que promueven que esto sea legal y que esto tenga libertad de movimiento para que suceda entre todos, es como un intercambio de gente perdón, de acciones entre las personas y que estas personas, como está permitido hacerse o pensar de cierta manera, está de alguna manera regulado, se puede hacer. O sea, tener legitimidad es también promover un libre pensamiento, entre comillas, un libre pensamiento para aquellos que piensan de maneras extremas. Es soltar los vientos, soltar Ujú. las ataduras de las legalidades de la mente. Cuando vos tienes una persona que piensa que ser racista es correcto, porque vos sos dueño de ser racista, y legitimas eso, la persona tiene de dónde agarrarse, y más si viene de una plataforma no solo política, sino una plataforma que dice ser, no es realmente así, obviamente, pero dice ser representativa de la sociedad. Es una forma de hacer una posverdad. No sé si me entienden. Sí, muchas gracias, María Gracia. Eh, Creo que yo Micaela tenía quería, la mano sí, levantada eso, antes. Mica y después Orlando y está bueno eso, Sí, que podamos Pedro, Yo levantar también, la pero no mano. encontraba cómo levantar la mano. Ah, no sé si no levanta. ¿me podrían aclarar Ya, un segundo. lo ¿Puedo? que Creo que dijo de enero? Orlando, un segundo No que Micaela recuerdo qué tenía un pasó. comentario y después te dejo. Está bien. So- Yo estaba pensando en la pregunta que vos hiciste específicamente, que era ¿por qué julio, no noviembre o no enero, ¿no? Que es lo que vos Ujú. estás charlando con los distintos maestros. Creo que estaba bueno lo que hablaban los demás, que era identificar puntos con el estudio de Terry, por ejemplo, que demostraban que tenía sentido su estudio. Yo agregaría que el tema, la pregunta es, bueno, ¿y por qué no los demás? Porque cada estudio, por ejemplo, el que vos habías presentado, el de Aaron incluso, tenía lógica en sí mismo. Lo que estuvo muy bueno que se creó fue, y lamentablemente ahora yo estoy oxidada, no recuerdo exacto de memoria los 4 puntos, pero era poder sostener Ujú. metodológicamente en 4 puntos cada estudio. Si pasaba la prueba, era que ese estudio estaba bien. Y donde terminó pasando que todos pudieron ver en conjunto y estar de acuerdo, me queda la duda si Aaron se sumó también, pero al menos Arian, vos, Terry y Curtis, fue en pasar a Daniel y Apocalipsis. Muy puntualmente, el estudio de Terry se sostenía también en esas figuras. Porque cuando vos Ok, querés ver, bueno, qué es la ley dominical, están estos puntos que estaban charlando, ¿no? Identificar qué pasa con la democracia, qué hace el rey del norte. Ahora, las figuras que elegimos en parábola, perdón, estoy extendiéndome demasiado, puedo cortar ahí. Así no te. no, no, si todavía tienes, puedes seguir. Ah, bueno, Con- que cuando nosotros preparamos un estudio y queremos decir, bueno, hoy quiero descubrir qué es la ley dominical. Bueno, ¿qué es la ley dominical como concepto? Primero la defino, ¿no? Ese hito simbólico. ¿Qué personajes Ujú. la integran? Cada estudio tenía eso. Tenía, por ejemplo, el tuyo desde Hechos 27, Terry lo buscaba más desde Daniel. Bueno, cada estudio identificaba. Ahora, ¿puedo sostener esos personajes, por decirlo de una manera, esos protagonistas que de forma figurativa representan lo que yo veo en Daniel y Apocalipsis? Bueno, pasando esto y los otros 2 puntos que ahora no recuerdo, quizás vos sí, eh, nos dimos cuenta que el de Julio tenía más sustento, que podía sostenerse Ujú. metodológicamente y entonces nos daba más seguridad de dónde sacar también otras cosas que se construyeron después, como Excelente. ahí está. Sería eso. No, 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 muy bien, y voy a agarrar ese
gancho que pusiste. Bien. Orlando y después Esteban. Sí, Pedro, no me quedó claro cuando dijo enero, ¿qué hecho de enero se hizo de referencia? Ah, ya vamos a ir ahí, ya lo No, responderemos. pero ella habló Esteban, de enero, pero supuestamente un enero anterior a julio. ¿Qué Orlando, pasó en ese enero? Orlando, enero de 2021. dale, ya aclararemos eso. La toma Esteban, del Capitolio. Exacto, se refería a la toma del Capitolio. Las dos. Era simplemente. dale. Yo lo que quería sumar, gente, que estaba pensando y sumar a lo que decían Gra y las dos Gra, bueno, eh, era relacionado con lo que pasaba en el evento de julio, que pensaba en dos cosas. Primero que nada, se evidencia la caída total del republicanismo y, digamos, el agachar la cabeza a la muerte del partido como tal, ya que después de justamente de lo que han dicho, todo lo que había pasado en enero de 2021 seguían apoyándolo y es más, sabiendo incluso de lo que había hecho estaba mal, de lo que significaba, Ujú, volvían a respaldarlo y por la totalidad de la representación del Partido Republicano, con todas las figuras representativas del mismo. ujú, O sea, incluso estamos hablando de personajes que incluso se opusieron a él en el momento de la toma del Capitolio, como por ejemplo Mitch McConnell y otros personajes. Ahí adicionalmente tenemos, como lo vimos con la escena Terry, la triple alianza que había en ese momento entre las distintas plataformas que tenía el republicanismo en ese momento. Y por otro lado, lo otro que yo pensaba, comparándolo con hitos anteriores, es que muchas veces no se evidencia en forma clara como el agua visible para todo el mundo los resultados del delito que estamos viendo hasta después muchas veces. Por ejemplo, mucho de lo que pasó en Rafia no lo terminamos de ver en Rafia, lo vimos luego de que pasó Rafia, y donde más claro se ve es en 2021, cuando lo que pasó en la guerra de Ucrania se produjo en febrero del 2022, pero era el resultado de lo que había ocurrido en 2021. ok, Entonces, no necesitamos verlo explotando por los aires eh, como para que el hito se vea como evidenciado en su totalidad. Eso es lo que estaba pensando también. Y que fue justamente lo que pasó, que uno hubiera pensado que justamente yo creo que es para donde también iban muchos de de las otras fechas propuestas, que hasta que no se evidenciara a nivel nacional en los Estados Unidos, no se cumplía, pero en realidad ya la naturaleza y la causa del problema ya se evidenciaba en esa primera fecha. ujú, perfecto. Bueno, vamos a... Qué bueno que están participando bastante, me encanta y hay mucho que tocar aquí con... Yo voy a ir un poco por la línea de Micaela y para eso voy a... Creo que no es solamente que tengo que ser co-host, dice que el host no está permitiendo compartir pantalla globalmente, algo así. Bien, dame un momento a ver si lo encuentro. Dale, tranquila, yo voy, yo voy avanzando con lo que quería decir. Fíjense lo siguiente, la mayoría de lo que están diciendo, yo lo leo de la siguiente manera. Ustedes Listo, son Pedro, personas ya que puedes. han, Ahí ya lo ok, modifiqué, ustedes creo son que puedo. personas que han, ahí pude. Hoy, ustedes me avisan cuando se pueda ver. Ahí, ¿verdad? Todavía no. Aquí como que en mi pantalla sí la veo, no sé si ustedes la ven, tal vez Está, porque está el en spotlight, no proceso. sé. Ahora sí. Ahora está en blanco, sí. Ok, fíjense lo siguiente, la mayoría de lo que estoy escuchando es lo siguiente, ustedes son personas que han aceptado que es julio y me están diciendo las cosas en las que
ven que tiene sentido que sea Julio. En diferentes palabras ustedes lo describieron. Ahora, de lo que queremos hablar es, no es después de haber probado que es Julio y sentarnos en una mesa y conversar con una persona que no entiende nada de profecía y explicarle por qué Julio fue un evento muy importante. Ese es un tipo de lenguaje. No es, por ejemplo, las buenas razones que dio María Gracia. Ellas explican. Todavía se me escucha, que mi internet está medio mal. ¿Aló? Hubo Sí, un sí, momento escucho. que Ah, se ok. fue, pero Sí, se escucha. volvió. Gracias. Entonces, las razones que se estuvieron dando, ellas explican por qué tiene sentido que sea Julio, en un lenguaje bastante humano. Pero, ¿qué te hizo escoger Julio en primer lugar? Micaela lo dijo, las tres fechas son razonables y tienen sentido. Todas tienen un peso de realidad, no están basadas en nada. En una lo escogen como candidato oficial, eso es Julio. En otra lo eligen como presidente, eso es importantísimo. En enero la transición está completa, ahora es efectivamente el nuevo presidente de los Estados Unidos. Cada una de las tres tiene algo, tiene algún peso de importancia, claramente. Pero ¿por qué Julio? Entonces, rápidamente, voy a explicar de dónde sacamos el hito. Creo que no son las únicas maneras de dónde lo sacamos. Y luego voy a decir cuáles fueron las pruebas para Julio. Primero, ¿por qué existe el hito de la ley dominical y cómo nosotros como movimiento lo definimos? Nosotros vamos a Daniel 11:41 y vemos un hito en Daniel 11:41 y dice que la tierra gloriosa es conquistada. Entonces yo voy a poner tierra gloriosa, ella cae aquí y voy a hacerlo así. Ese es el hito. Hay un evento específico relacionado con con la tierra gloriosa que hace que sea un antes y un después. Esta nación es conquistada por, y aquí es donde entra el personaje, el rey del norte. Entonces tenemos el rey del norte, entra en la tierra gloriosa. Este es el hito, el punto de transición entre que la tierra gloriosa no era conquistada y pasó a ser conquistada. En esta parábola, que la hemos estudiado por muchos años, desde 1989, que es en realidad el primer estudio, ¿no? No hemos podido encontrar rastros de que esta parábola contenga la suficiente información para proveernos de tiempo definido. ¿Qué significa la caída de la Tierra Gloriosa? Incluso cuando conseguimos definirla, bueno, sí, es Estados Unidos, es esta nación, es el sexto reino, si queremos usar el término, la terminología de Apocalipsis 17. ¿Qué la hace caer? La hace caer cuando la gente invade el Capitolio, la hace caer cuando Trump es presidente, ¿por qué no Trump en 2016 y por qué sí en 2024? Esta parábola simplemente no posee los elementos para predecir tiempo, así que no estaba diseñada para eso. Tenemos otra parábola también para la ley dominical. Un ejemplo de ella es Apocalipsis, voy a poner general 13, pero es a partir del 11. En Apocalipsis 13, nosotros tenemos otra parábola muy interesante. Es otra ilustración, es otra analogía. No tiene nada que ver con el rey del norte, pero sabemos que están hablando de lo mismo. Entonces podemos ponerlos uno arriba del otro sin mezclar. Entonces pongo un evento y digo, en un momento hay un poder que es definido como cordero.
En otro momento, ese cordero es definido como hablando como dragón, sin saber exactamente qué determina que deje de ser cordero y comience a ser dragón, porque no hay evidencias de eso o no suficiente dentro de Apocalipsis 13. Sabemos que tiene que haber un antes y un después. Incluso si es paulatino, si ocurre de a poco o como lo quieran visualizar, hay un antes y un después. Y el tema es dónde lo escogemos. Y no sabemos cronológicamente ¿no? En el mundo real dónde colocarlo. Solo a partir de Apocalipsis 13 no hay suficiente. Entonces, hay una transición aquí. La reconocemos. Sabemos que es paralela a la caída de la tierra gloriosa. De hecho, sabemos que el Cordero es la tierra gloriosa y sabemos que el rey del norte es el dragón. Estas dos parábolas son preciosas. Sabemos que es algo que ocurre dentro de la nación, diferente a los otros reinos que quedaban geográficamente en lugares diferentes, conquistaban al otro. Incluso es diferente al sexto reino, que no vino por conquista al quinto, sino que simplemente el mundo descubrió un nuevo continente y en ese continente surgió la nueva potencia mundial, sin conquista militar, diferente a las otras. En esta también es diferente, porque es algo que le ocurre dentro de la nación llamada Estados Unidos, de nuestra era, y se transforma. Algo le ocurre al país. Y nosotros decimos, ¿por qué lo decimos? Porque es el lenguaje de Daniel. Hay una conquista militar. Eso es simbólicamente. Nosotros decimos, hubo una conquista ideológica en Estados Unidos. Hubo una guerra civil. No fue un poder de afuera que vino, es algo que ocurrió adentro y todo eso lo llamamos el trompismo. Y bueno, cambiaron el Partido Republicano y Estados Unidos está donde está hoy. Entonces, las dos parábolas nos dicen demasiado, hay mucha tela que cortar, hay muchos paralelismos que encontrar y lo leemos en las noticias, sabemos que esto está pasando, pero no sabemos qué determina el antes y el después. Y es allí cuando viene Apocalipsis 17. Apocalipsis 17 lo vamos a usar como otro ejemplo, entiéndase, netamente bíblico, diferente por ejemplo, la historia de Pirro, que es donde sale Quintus, que hablaba de Edurne, que no está en la Biblia, literalmente. Apocalipsis 17 tiene lo siguiente. En Apocalipsis también hay una transición. También hay un punto identificable. En un segundo que voy a agarrar la Biblia que tengo aquí. Apocalipsis 17 crea un punto de transición también. Y vean más o menos cómo lo hace. Esto es para Apocalipsis 17:9. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes, los cuales se sientan sobre la mujer, y son siete reyes. Cinco de ellos han caído. Entonces, mire, del 1 al 5, este periodo de acá, ellos ya no están. Ellos son, estos cinco reyes son denominados como estando en el pasado. Han caído. El otro, no, perdón, cinco de ellos han caído. Uno es. El tiempo verbal cambia y lo llama en presente. El es, por matemática, es el 6 y el otro aún no ha venido. 7. El número 7, muy común en la Biblia, está todo dividido en siete dispensaciones, siete iglesias, siete sellos, siete plagas, siete todo. Sabemos que esto llega hasta 7. Incluso cuando hay un octavo, que no vamos a entrar ahí, sabemos que es un octavo simbólico, no tiene nada que ver. Son 7 nada más. 5 cayeron, uno es, el otro es el último. Y dice, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Entonces nos es dicho incluso que el séptimo es un tiempo breve en comparación con no solo con el anterior, que es el sexto, con el resto. Perfecto.
tenemos una transición entre el 6 y el 7. Yo voy a ir bastante rápido sin probar todo. Creo que muchas de las cosas las sabemos. Otra de las cosas que hemos identificado en esta profecía de Apocalipsis 17 es que esta división, esto que acabo de colocar en números son las cabezas, pero el mismo lenguaje y el tiempo verbal usado con las cabezas es utilizado con una entidad llamada la bestia. Voy al 11. Y la bestia que era y no es en presente, ella fue, no es en presente, es también el octavo y es de entre los siete y va a la perdición. Habla en futuro. Fíjense, la estructura es simple. Está queriendo decir de que aquí hay una bestia. La bestia era. Esos son los cinco que han caído. La bestia existió durante los cinco. En el medio no hay bestia, porque es lo que dice. La bestia que era y no es. Está usando el mismo tiempo verbal. Déjeme colocar el tiempo verbal. Cinco eran, uno es, y el séptimo será. A colocarlo así. Y con la bestia también dice que la bestia era. Yo estoy poniendo acá no hay bestia, pero sabes que me estoy refiriendo a que la bestia no es, o sea que ya no está, y la bestia será de nuevo. Será. Entonces con la bestia también está el mismo asunto. Y lo que hemos deducido, lo que se ha deducido, no es algo único de ahora, de la historia am, reciente, los últimos 2 años. Siempre hemos reconocido, siempre hemos sabido, incluso Elena White describe Estados Unidos, la caída de Estados Unidos es una gran tragedia. Ella explica de que realmente Estados Unidos fue un garante, permitió, bajo el liderazgo de Estados Unidos y todos los defectos, el mundo hizo una transición única a un periodo que nunca habíamos vivido en la historia humana. O sea, el sexto reino tiene cosas buenas en sí mismo, ¿no? Ese es el Cordero. Solamente que en lenguaje de Apocalipsis 17, lo que está diciendo es que durante el sexto no hay bestia. Eso es lo que está ocurriendo. Lo que sí ocurrió recientemente es otra manera de describir lo mismo. El personaje que estamos olvidando de Apocalipsis 17 es que durante el uno, el reino uno hasta el 5, hubo una identidad llamada la mujer. Una forma bastante ofensiva de hablar, pero bueno, es lo que tenemos en Apocalipsis 17. Habla de la prostituta, etc. La mujer era durante el uno y el 5. Lo único que hace que el sexto, porque todas son descritas como cabezas, todas son descritas como una bestia de 7 cabezas, ¿cómo es posible que la bestia no es en el sexto? Si el sexto es una sexta cabeza de la bestia. Es ahí cuando intentamos aplicarle lógica total a la parábola y nos encontramos con su limitación, porque toda ilustración tiene una limitación. Entonces, la nueva forma en la que hemos definido el sexto es que no hay mujer mala. Es un reino que no estuvo bajo el comando de esta entidad, que dice que ella se sienta sobre la bestia, lo cual implica que ella cabalga esta bestia, tiene control de ella, así como tenemos de caballos y de elefantes y de cualquier animal que hemos montado en la historia humana, ella tiene ese control. En el sexto no la tiene. Y en el séptimo ella lo vuelve a tener. De eso se trata la gran historia de Apocalipsis 17. Parece estar todo centrado en este hito de acá. El momento en que esta entidad llamada la mujer vuelve al escenario. Y vean cómo queda paralelo. Espero que se entienda que el paralelo es muy obvio. La tierra gloriosa, que es por cierto el Cordero, el único reino bueno de la profecía, sino porque se le da ese nombre, es a su vez el sexto,
el único reino en el cual se dice no hay bestia, en el cual entendemos la mujer no dominó, no cabalgó este sexto reino. Entonces, el séptimo, esto es un lenguaje bastante simplificado, luego hay otras complejidades, pero en un modo muy general, el sexto, perdón, la ley dominical, este hito que llamamos ley dominical, que la voy a poner aquí, ley dominical, ley dominical, la ley dominical es el retorno de la entidad de la mujer, esta entidad llamada la mujer. Se dice mucho de la mujer, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado. Y bueno, hay un montón de simbología negativa respecto a esta entidad. Bien, la ley dominical es el retorno de la mujer y ella retorna en el séptimo reino. Ella dominó todos los reinos de la tierra, solamente que el sexto no, por razones que desconocemos por ahora, y en el séptimo vuelve. A ese momento, a esa transición, la llamamos la ley dominical y se alinea con el resto que está acá arriba. Y hacemos la misma pregunta que las otras dos veces. ¿Hay algún componente, hay elementos suficientes en esta parábola Apocalipsis 17, que de por sí ya es bastante más compleja? Vean toda la cantidad de elementos que hay, que nos diga o nos ayude a entender el tiempo y la manera en que eso se abrió es tratando de describir lo siguiente. Si esta es la mujer y decimos ella es igual a, no sabemos, y ella cabalga una bestia. Yo voy a hacer una bestia aquí horrible. Y decimos, ¿y quién es la bestia? Y decimos, no sabemos. Em, Importante rescatar, la bestia es igualada a los reyes de la tierra. O sea, es lo mismo. Ya lo voy a explicar. Yo voy a poner un rey aquí. Al rey lo vamos a identificar con esta corona. Lo que en la parábola es descrito, la mujer cabalgando la bestia, es lo mismo que la mujer fornicando con los reyes. Las dos cosas son lo mismo. En una es una relación ilícita que no debería acontecer, en la otra es una mala identidad con mucho poder. No debería estar cabalgando una bestia tan poderosa. Esas son las dos imágenes. Las dos están hablando de lo mismo, pero son dos símbolos. O sea, dentro de Apocalipsis 17 hay dos símbolos para los gobiernos. Los gobiernos del 1 al 7 tienen dos símbolos. Ellos son bestias, cabalgables y poderosas, o ellas son reyes, que por definición son poderosos porque tienen un trono, son jefes de una institución que puede llevar a cabo muchas cosas. Iniciar guerras, invadir países, hacer leyes buenas, gobernar al pueblo, como ustedes lo quieran ver. Entonces la entidad tiene una relación con este poder, llámese bestia, llámese rey. Cuando se desarrollan los estudios y queda claro que la mujer Strong, hablando en tiempo presente, porque obviamente la mujer fue otra cosa durante los reinos 1 al 5, pero durante el reino 7, que es el que nos interesa, cuando quedó claro que la mujer Strong, y sé que me estoy saltando los porqués, y quedó claro que la bestia y o rey, que es lo mismo, es la presidencia de los Estados Unidos. No específicamente el poder ejecutivo, no la nación entera, no el aparato del Estado, la presidencia. Esta oficina específica que todos los países hoy tienen, llámese presidencia o de otra manera, que tiene, a final de cuentas,
tiene la mayor capacidad de decisión. Es desigual el poder que tiene la presidencia. Por lo menos en Estados Unidos es muy desigual a las otras dos ramas, al legislativo, etcétera. Bueno, la parte interesante, porque sí, sí, es que cuando vemos los símbolos, los separamos y los definimos dispensacionalmente para hoy y decimos que es Trump y es la presidencia, se abre la posibilidad de marcar tiempo por primera vez, porque las otras dos no tenían esos componentes. La pregunta es, ¿cuándo Trump, la mujer, se sentó en la bestia, la presidencia, y la controla y la usa? Esa es una respuesta, una pregunta para ustedes. ¿Cuándo Trump toma control de la bestia? Está sentado arriba, así como una persona sentada en un caballo, y decide a dónde ir, qué hacer, qué ciudad invadir o lo que sea que se hacen con los caballos. ¿Quién responde eso? En julio. Ok. Bueno, ¿Eso en quién realidad lo dijo? es un proceso, en realidad es un proceso. No Eh, es. No es un proceso. En algún momento Trump se sienta y controla la bestia. Tipo es, bu- Y la cuando se controla. lo vota y cuando ganan las votaciones, ya se le conceden, como toda aquí en República Argentina, cuando se vota y se hace todo el acto ceremonial, se hace un traspaso del poder y Ajá. es un acto que, obviamente, vuelvo a repetir porque me parece que es la palabra más acertada, legitimiza. Que una cosa es decir que todos saben que ya se viene el nuevo presidente, que va a ser, por ejemplo, en este caso Argentina, Milei. Bueno, todo el mundo lo quiere, todo el mundo bla, bla, bla. Pero cuando se hace el traspaso del poder y yo le doy la investidura presidencial, le estoy concediendo en frente de todos a través de un acto formal todos los poderes para que él pueda ejecutar. En este Pero caso, eso, ese sería Argentina. En Estados Unidos, que es muy similar porque Argentina copia el sistema político, el sistema de leyes de Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando él pasa, recibe el poder ejecutivo sobre todo, él pasa a poder manejar la bestia, metafóricamente hablando. ok. Por eso es que en un acto, el acto como tal, cuando él recibe el reconocimiento del pueblo de una manera formal a través de un acto, él ya está legitimizado, ya puede manejar las ¿Y leyes. cuál es ese acto? Y la investidura presidencial, cuando se le concede El eso. 6 de Ah, la enero, inauguración. Ok. Eso es enero. O sea, el 6 de vamos a enero. ponerlo en perspectiva. Disculpa, Orlando. Claro, pero yo estoy pensando en que cuando se elige al presidente, capaz que estamos hablando de dos eneros distintos, ¿no? Yo estoy entendiendo en un principio que el del enero en donde él ha destruido todo, básicamente, en donde la gente ya empieza a decir, pero porque convengamos que a Trump lo vienen eligiendo hace varios años, no solamente enero 2021, pero yo visiblemente me estoy remitiendo a ese enero. No me Sí, estoy remitiendo al 2025. sí, ya entiendo a qué te ¿Sí? refieres. Entonces, cuando se lo vuelve a votar y se lo vuelve a dar, y vos concedes, obviamente que el acto presidencial es en donde se concede realmente o se termina de hacer el traspaso ejecutivo. Él es como que antes está trabajando, voy a usar una cosa un poco, una comparación medio grosera. ¿Has visto cuando vos trabajas en negro aquí en Argentina? Recibes todo, si recibes un reconocimiento, pago, pero no es legal. Y es cuando, cuando se tiene que hacer, y ahí capaz que me estoy contradiciendo, porque ¿cuándo es el acto presidencial? Él ha recibido en enero del 2025. Ujú. Ahí me estoy contradiciendo entonces, porque si bien él lo votan en julio, él termina de hacer el traspaso porque tiene que esperar que se finalice el periodo presidencial para hacer un traspaso y ahí recién recibe el poder ejecutivo o el poder Ok. de poder ejecutar todas las Bueno, leyes. el poder ese que Ajá, recibe en ese enero es el es la el de la presidencia. dominación de la bestia. Esa es la bestia. Eso que Bien, él recibe en enero y la puede usar es la bestia.
Bien, porque hace de cuenta, y volviendo a la metáfora que estoy usando, estaba trabajando en negro, No, no ¿entiendes? estaba trabajando en negro. No Y tenía poder antes de enero ejecutivo. sí, antes de No, enero sí. no, no estaba. Es que no estaba trabajando, no estaba recibiendo el reconocimiento todavía de la gente más allá que ya estaba votado, pero no podía utilizar, no podía acceder a las fuerzas. Eso, entonces la parábola, todo eso que tú dices de que ideológicamente estaba legitimado o lo que sea, él, eso está todo bien y es verdad, pero la parábola es bien específica. Hay una mujer y hay una bestia grande y poderosa. Esa mujer se sienta y empieza a hacer cosas con la bestia. La traducción del mundo al mundo real es que hay una presidencia de todos los países de la Tierra en el año 2024. Hay una presidencia que está por encima de todas. Es la oficina más poderosa de la historia. Ella puede acabar ¿Cuál? con el mundo mañana, si le da la gana. Esa es la gran bestia que esa mujer quiere. Y se la dieron. Bien. ¿Cuál es la Justo presidencia? ¿Cuál es la oficina más grande? ¿La del la, presidente pre- de Estados Unidos? la presidencia de los Estados Unidos es Bien, ese monstruo, ¿no? sí. Que, que con la persona equivocada puede pasar de todo, ¿cierto? Entonces, esa presidencia es la bestia. Y la pregunta es, ¿cuándo la mujer se sienta en la bestia? En enero. En enero. Sí, Ok, eso es lo que quería que concordara. siguiendo el razonamiento que acabo de hacer, sí, en enero. En enero. Bien. Entonces, eso es lo que tiene que quedar claro. Tiene que quedar claro que Trump es la mujer, que la presidencia es la bestia y o rey, no hay que olvidarnos que es un rey también. Pero la parábola con el rey no es de que ella monta Pero el es un rey. montón, perdón, no, voy a hacer una crítica constructiva, pero es un montón de vueltas para decir eso. O sea, yo puedo apelar a todos los actos presidenciales y decir y llegar a ese razonamiento sin tener que explicar tanto. O sea, yo por eso a mí me frustra un montón estudiar Ujú. esto porque se da muchísimas vueltas. Tienen que ser más concisos. Se los digo con todo el corazón del Ujú. mundo, todo el amor del mundo. Tienen que ser muchísimo más concisos porque yo soy una persona que no puede prestar sostenidamente la atención tanto y me pierdo. Y Sí. creo que si es fácil, si podemos explicar, no somos, ya somos todos adultos. Podemos explicar ciertos temas y obviamente vamos a tener mil preguntas y nunca se van a terminar de entender algunos temas porque todos vamos a nuestro ritmo, eso sí lo reconozco, pero podemos llegar a entender si hablamos de procesos. Bueno, no, Trump es elegido en tales fechas. Se le hace un traspaso presidencial con tal acto, reconociendo tal cosa, y por ende, esto es tal cosa. Esto es la elección del presidente, coincidiría con esta etapa. La asunción de su presidencia coincide con la etapa en donde él asume o se sube, la mujer se sube a la bestia. ¿Por qué? Y ahí se da el por qué. Y yo creo que lo podemos entender y obviamente podemos llegar a discutirlo, pero sí, sí tenemos que poder ser un poquito más concisos con ese razonamiento, me parece. Si no, yo me pierdo, chicos, El perdón. problema, el problema es lo siguiente, María Gracia, no sé si estoy hablando de lo mismo. El problema es lo siguiente, es que yo, y la gran mayoría, entiende que la ley dominical fue aquí. Pero lo que hasta aquí expliqué parece decir que la ley dominical fue aquí. Y por eso es que hay muchas vueltas. No es porque no sea fácil explicar que cuando Trump se sienta significa que tomó posesión del poder ejecutivo. Eso es enero, eso está fácil. Esa era mi respuesta. De hecho, yo era el que estaba predicando enero, junto con Elena, mediante otras parábolas. La pregunta es, superficialmente, está clarísimo. Es una entidad que se sienta en un animal llamado la bestia. Y definimos, es Trump y es la presidencia. Bueno, obviamente es enero de 2025 cuando le dan poder de usar esa bestia. Se sienta, efectivamente. Porque todo el mundo cree ahora que esta es la ley dominical y no enero. Esa es la, por lo menos si entendí tu pregunta o tu cuestionamiento, esa es la razón de las vueltas. Porque es julio. Es contraintuitivo. La pregunta es ¿por qué es julio? Y ahí es donde queremos llegar. Creo que alguien preguntó algo. Liz, yo estoy de acuerdo con María Gracia. Siempre damos demasiada vuelta a todo como si tuviéramos miedo que la gente no va a estar de acuerdo si no. ¿Ok? Es que yo creo, perdón, no, disculpa Pedro, levanto la Ujú. mano aquí Por favor. virtualmente. Yo creo que tiene que ver y con esto de que todos estamos aprendiendo
y no queremos herirnos o lastimar nuestro entendimiento mutuo. Yo creo que habla ya también con un principio de respeto, pero sí tenemos que dejar de tener miedo de hablar de estas cosas y sí, o sea, yo por lo menos, o aclarar de entrada antes de cada estudio, no sé, que no, yo no voy a decir cómo se tienen que hacer las cosas, cada uno sabe. Me refiero a que por ahí pasa esto de tener miedo por, por respeto o al nivel de entendimiento. Cada uno no sabe qué hace, no hacemos un seguimiento de qué nivel cognitivo vamos o qué nivel razonable de estudio vamos haciendo y decimos, bueno, vamos a bajar y empezamos desde una base. Pero ahora, nosotros yo creo que primero tenemos, yo creo que sí, no voy a dar vueltas con lo que estoy diciendo. Tenemos que modificar para que sea muchísimo más optimizado el estudio. Muchísimo, tenemos las herramientas para poder decir las cosas con un poquito más de certeza. Y a partir de establecer la certeza podemos aplicar las dudas y volver de nuevo al- a la base, digamos. Es decir, Ah, yo sostengo esto. ¿Por qué sostienes esto? Y pasa la prueba, ¿que no? Listo. Partir desde preguntas o desde el método socrático en este punto, a este punto histórico, quizás antes servía. Hoy por hoy no sirve. Por lo menos para mí, a mí no me sirve el método socrático porque no sé qué es lo que va a venir después. Y ¿cuál es me el método deja, socrático? el método socrático es hacer preguntas, preguntas, preguntas hasta llegar a una verdad. En este caso no estaría funcionando y este es el método que se está utilizando para entender esta línea. Es Yo, que si no yo, te hago preguntas, te impongo lo que yo creo. y, o sea, yo no voy a tomar lo que vos me estás diciendo como propio. Yo estoy estudiando, estoy en un contexto de estudio. Claro. O sea, eh, yo puedo decir una cosa y siempre obviamente estableciendo que en el contexto de estudio ninguna cosa es una verdad absoluta. Estamos estudiando, estamos tratando de entender un tema. Ahora, si yo voy a salir de este tema con una serie de verdades y voy a salir a decírsela a la gente como si eso, bueno, ahí está el error. El error no está en el contexto del estudio, porque nosotros aquí no estamos tratando verdades universales. Estamos tratando una verdad que nos atraviese como estudiantes de profecías y estamos tratando de entender cuándo ha sido la ley dominical. Nada Ujú. más. Yo no voy a ir con esto, con esta serie de verdades, a tomar una decisión de vida o muerte. ¿Sí? Yo creo que si, o sea, este tipo de estudio nos está haciendo débiles de razonamiento. A mí me está debilitando. Por eso yo muchas veces cuando llego, me siento y estudio, ¿cómo puedo ver las cosas? ¿Cómo estudiando yo para la facultad me doy cuenta de la realidad? O sea, ¿cómo? Y prescindiendo de la profecía. Muchas veces. Obviamente tengo una base, soy adventista, bla, 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 todo lo que me quieras decir, pero es que en algún momento llega este conjunto de realidades en donde yo puedo hacer una comparativa, tenemos inteligencia suficiente como para ir dándonos cuenta. El tema ahora es aquí establecer cuándo han sido los hitos y por qué, y añadir esos hitos y esa metáfora profética, que sería también una forma de decir parábola profética, poder bajarla y ponerla de una manera en la que pueda coincidir. Y sí, cada uno tendrá su tiempo de creer o no creer, eso ya es algo muy personal, muy subjetivo, porque tiene que ver con el nivel de aprendizaje de cada uno. Pero sí yo creo que el tema de dar tantas vueltas y tantas preguntas, no, a mí por lo menos, capaz que hay otras personas y estoy siendo, eh, aquí vuelvo, capaz que estoy hablando desde mi experiencia nada más, esto a mí no me sirve mucho para aprender. Y yo, ¿sabes cómo estoy aprendiendo? Preguntándote y constatando constantemente, pero al mismo tiempo ya con una base previa. Yo ya sé qué es lo que ha pasado aquí. En el 20 ya sé lo que pasó el 18 de julio, 5 de noviembre, 20 de enero. Yo ya sé eso. Yo ya Ujú. sé qué es lo que dice la profecía. ¿Entiendes? No, no es eso lo que nosotros tratamos de hacer que cada cosa coincida o encaje. Ahora, ¿para qué hago? ¿Cómo hago que encaje? No es solamente a través de preguntas. Muchas veces el método científico implica establecer una verdad y atacar esa verdad para ver si es susceptible de Pero, o error. sea, yo creo que Entonces, es exactamente lo que estoy haciendo. Estoy fallando tal vez en entender o la no, crítica constructiva o
o el No punto sé, no sé, exactamente. yo no estoy queriendo hacer una crítica constructiva hacia tu persona ni hacia ninguna persona aquí. Estoy hablando Ujú. del método en el que nosotros estamos llegando hacia establecer la comparativa entre la presidencia, perdón, la bestia, la asunción de la presidencia y la línea, y el tema del el asunto de la ley dominical. Porque esto es algo que venimos hablando hace muchísimo tiempo de la ley dominical. Y a mí no me apura terminar de entender ya por completo. Pero sí, algo que yo quiero entender es que todos estemos de alguna manera hablando de lo mismo, porque no estamos hablando de lo mismo. Ninguna persona hablamos de lo mismo. Entonces, creo que una de las bases de la profecía es establecer la parábola, perfecto, que lo has hecho. Estableces la línea, perfecto, que lo has hecho, pero no sigamos, una vez que has hecho eso, no sigamos con preguntas una, pregunta tras otra, para tratar de ver si estamos en el error o en el coso, porque primero que nada terminamos perdiendo tiempo. Y no sé, no hay un seguimiento, no hay un hilo. Hay varias personas, aquí somos 12 cabezas que estamos pensando, o por lo menos somos 12 participantes los que estamos tratando de coincidir en el entendimiento. Entonces, sí, obviamente, esto es un estudio de grupo pequeño, vamos a decirlo entre comillas, un grupo pequeño de gente que está estudiando y podemos hacer preguntas uno a uno. Ahora, si fuera un grupo grande, sí, sería como una cuestión de dificultades técnicas para hacer todos preguntas. Exacto, Y por eso lo obviamente, estamos haciendo por así. eso lo estamos haciendo así, claro, totalmente, eso sí lo entiendo. Ahora, nosotros, ¿a qué va mi crítica y resumo ya? Es, no hagamos método socrático para poder entender. Es preferible establecer un conjunto de posibles verdades, es decir, yo Pedro, considero que X por Y tal cosa igual a, y yo te puedo decir, no, pero ¿por qué tal cosa? Y no, mira, es que esto pasa aquí. Ah, listo, ahí va. Creo que eso es muchísimo más fácil que estar haciendo preguntas una y otra vez, porque yo no sé la respuesta de esa pregunta. Y esa pregunta me deja pensando, y cuando pasamos a una posible respuesta, no le encuentro el nexo lógico entre la pregunta y la posible respuesta. ¿Entiendes? Porque me distraigo. Yo creo que es mejor que vos me digas X igual a Y, y yo te puedo decir, ¿pero por qué? Porque X igual a Y creo que es tal cosa. Ah, listo, perfecto. Si esto no es una imposición, estamos estudiando. Eso no es una imposición. Si yo creo, si yo establezco esto y digo, bueno, finalmente, chicos, hemos llegado a la certeza de que X es igual a Y, y probablemente ahí sí estoy estableciendo una verdad. Pero ahora vos me estás hablando como Pedro, contándome algo que vos has estudiado y que vos has llegado a entender. Y yo quiero entender eso, ¿por qué vos has llegado a ese razonamiento? Yo quiero que vos me guíes en ese entendimiento. Eso es lo que yo quiero. Yo no quiero preguntas porque si no, no las puedo captar. No es adaptado a mi nivel cognitivo, por lo menos, de entendimiento. Tantas preguntas porque me marean. Por lo menos eso me pasa a mí. Y eso es lo que a mí me termina frustrando de poder seguir una clase. Ujú. Bueno, es que estoy limitado porque mi manera de explicarlo es así. Eh, Voy recibiendo feedback, entiendo que me siguen, porque en realidad lo que yo estoy haciendo, incluso las preguntas que hago, son las preguntas que me ocurrieron. Es el orden en el que voy, porque así lo proceso yo. Yo cognitivamente solo lo puedo explicar tal cual como me viste hacerlo. Entonces, es mi limitación y está la tuya también, de la manera también, como me dijiste. Que yo también estoy limitado. Perdón. No, no me tienes que pedir perdón. Yo sí entiendo lo que vos me estás diciendo. El Dale. tema es aquí que sí necesitamos moderarnos entre uno y otro grupo, entre Sí. una y otra persona. Si no va a haber si no va a haber una constante dificultad en entender esto. Esa es la verdad. Yo no te estoy criticando a vos y tu forma de No, no, está entender. bien. Y yo sé que vos no me estás criticando a mí mi forma de entender, pero sí creo que tenemos que mejorar. Excelente. Eso sí, siempre hay espacio para mejorar. Ojalá siempre creamos eso. Lara Liz levantó la mano también y después Orlando. No, para mí ese tema, primero que cognitivamente no tenés cómo estar limitado a una manera de explicar. Eso sería básicamente, solo si no fueras humano, pero los humanos somos flexibles y hay muchas maneras de hacer una misma cosa. Entiendo que estás acostumbrado y que nuestro movimiento se acostumbró especialmente porque para mí tiene ese estilo de explicar y muchos profesores como les gusta eso y fue por el mismo camino, se acostumbró a eso. Pero a mí también me parece que puede ser muy limitante
porque no terminas de entender, quieres entender a dónde la persona quiere llegar, y cuando la persona propone eso, ahí yo pienso, estoy de acuerdo, no estoy, ¿por qué llego? Pero cuando la persona da muchas vueltas para llegar a un punto que a veces era sencillo, como me mareo, me pierde la audiencia, o parte de la audiencia por lo menos, o solo no estos que están cognitivamente listos para recibir 500 preguntas, pero yo comparto eso un poco con la facultad, porque acá en Uruguay, creo que en Argentina también la UBA es así, no sé si otras, pero que son este método aparte de problemas, que llegas en la clase ya habiendo estudiado el tema antes, y el profe muchas veces te da un problema y te empieza a preguntar a los estudiantes los temas, que está, es bueno un aspecto, pero también a veces, varias veces, hay temas complejos que queremos, que ya vimos el tema en casa, tenemos nuestras dudas, y cuando el profe nos empieza a preguntar es como, no sabemos, no aprendimos mucho. Y este año justo yo empecé a tener clase con unos grados más altos en la facultad, que van directo al punto, como que dan los temas, eso es eso y eso y el otro. Nosotros venimos con las preguntas, y yo siento que se aprende mucho más de eso, porque la persona que está ahí adelante, ella ya sabe lo que quiere hablar, ya sabe cuáles son sus puntos. Pero yo siento que cuando dan muchas y muchas y muchas y muchas vueltas, es como, no sabemos para dónde ir. Todo bien que es el estilo de Parminder y eso, pero para mí habríamos avanzado más como movimiento, como un todo, si nosotros pudiéramos hacer un poco más las preguntas, porque ustedes van un poco más directo al punto. Nosotros podemos decir si estamos de acuerdo o si no, o si capaz nos parece o si nos parece, pero cuando, no sé, a veces yo siento que nos trata un poco como si fuéramos muy niños, de que no podemos lidiar con una verdad recta y directa. Y para mí, este movimiento debería ser un lugar que sí está abierto a críticas y eso, y a veces cambiar algunas cositas no está mal. Todos podemos, ¿entendés? Si ya estamos años intentando este mismo método de preguntas, capaz sería bueno intentar algo un poquito más directo al punto, como lo hacía Tess, lo ponía todo ahí, y nosotros podemos estar de acuerdo o no con base a lo que ella sí decía y afirmaba. Excelente. Orlando. Sí, Pedro, mira, yo estoy de acuerdo con todo lo que se dijo, y es más, reafirmo que el movimiento ha perdido gente por este tipo de método que utiliza Parminder y siguen ustedes utilizando, porque cuando se aprendió más, cuando teníamos a Tess que te decía las cosas concretas, te decía en tal fecha va a pasar tal cosa, te lo argumentaba y después pasaba, y no cuando te tienen 2 horas hablando de un tema, te llevan, te traen, y los últimos 5 minutos dice, es tal cosa. Entonces, sí, ¿para qué me escuché todo si en los últimos 5 minutos me dijeron el resumen? Me parece que tendría que el movimiento cambiar un poco en su forma de enseñar y aplicar estos métodos, porque son medios retrógrados. Estoy de acuerdo con la otra muchacha que habló, tiene razón, no tratan de como bobos, te llevan para atrás y para todos lados, y como que en algún momento te termina cansando. Lamento Perfecto. tener que decir estas O- cosas, pero ha pasado y cada vez perdemos más gente, porque claro, la corren, ¿viste? Excelente. ¿Alguien más tiene algo que decir respecto a ese punto? ¿Le gustaría expresar también lo que siente respecto a la manera de enseñanza? Sí, quizás que entiendo lo que están hablando las chicas. A mí también me cuesta Parminder un poco por eso, pero al acostumbrarme ya entendí cómo es su estilo y puedo en cierta manera hasta disfrutarlo, pero ya sé que va a ser esa manera. Sin embargo, siento que cada maestro tiene y maestra, maestre tiene su forma de enseñar, que todos tenemos estilos distintos. A mí también me gusta el estilo directo y lo intento así de esa manera. No creo que sea algo que se estableció y que es algo que tratan de imitar, puede pasar, ¿no? Que al admirar a Parminder se trata de imitar un estilo, pero creo que no tenemos todos el mismo. Quizás lo que está faltando es que nos animemos a enseñar más para que haya más diversidad, pero creo que hay variedad todavía. Y respecto al estudio de hoy, Mica. No sé si es porque ya lo estaba viendo de antes, pero te estaba pudiendo seguir. De hecho, salteaste las figuras, no explicamos por qué es Trump, por qué es la presidencia. Sí, Em, nunca había Parece llegado interesante. aquí, nunca había llegado aquí tan rápido.
O sea, como que estoy soltándolo todo nada más, pero sí me quise detener en el problema de entre las posibilidades de la fecha, ¿por qué una y no otra? Y entiendo que el ejercicio de preguntarnos por qué una y no otra, yo no tengo que decir que es julio, ya lo dije al principio, todos saben que es julio. Ahora, ¿por qué una interpretación sencilla de la profecía de que Tron es la mujer y de que la presidencia es la bestia? Y que por lógica, y María Gracia lo respondió, es enero. Se sienta en enero, usa la bestia en enero. Efectivamente tiene el poder en enero. Era lo que estaba intentando hacer. Lo hicimos. Ahora queremos hablar y cómo de esto, que llanamente se ve que es enero, pasó a julio. Eh, y es lo que queremos hacer ahora. Tron, Perfecto, gracias. Ahora sí, ya estoy bien. Ah, ya estoy entendiendo el perfecto. Eso solamente te quería dar un feedback ahí. gracias. Esteban, Sí, yo simplemente quería decir que si bien no siempre puede ser la misma forma y siento que a veces puede ser agotador, yo creo que también ese cambio a este formato en muchas personas ha respondido también a la necesidad de llevar a la gente a ponerse al día, porque no siempre están al día, no siempre están en la misma página y no siempre las dudas de todos son las mismas. ujú, Entonces calculo que en parte siempre ha respondido ese sistema a eso. Ahora sí coincido que a veces puede ser un poco agotador y a veces hace falta eh, ir a una forma un poco más rápida porque no todo el mundo puede llegar a ir a ver todo ese proceso, todo ese razonamiento. También ujú, entiendo que por otro lado muchas veces es justamente durante los estudios que los conocimientos se van construyendo. ujú, De hecho, de parte de los mismos oradores y las oradoras, o sea, creo que responden también a ese problema, a esa necesidad, pues también por parte de quienes presentan, no solamente quienes escuchan. O sea, creo que hay esa doble necesidad, pero también coincido con que hay determinados momentos en los cuales estudios que resuman estos giros, estas dudas, estas preguntas y que lleven a conclusiones son necesarios y que serían buenos tenerlos de una forma más accesible también, más allá de estos espacios de estudio privado y de aprendizaje en conjunto, por supuesto. netamente mi tentativa de hoy era tipo hacer esto, Exacto, exacto. Yo por eso volar lo por entiendo, arriba. estaba de acuerdo en ese sentido, porque estamos haciendo eso, estamos haciendo algo más conciso. Exacto. Quiero, Así que yo estoy de acuerdo con cómo estamos hoy. no, 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 no quiero que estén de acuerdo, pero No, tipo, no, no, pero que mi yo intención comparto era esa. Yo quiero es pasar por arriba. Mira, les dije de dónde viene la guía dominical, porque No, sí, perfecto, yo tiene estoy joya. tiene la estructura. Y bueno, ahora queremos saber cómo es posible que de una persona sentándose físicamente, este es el símbolo, en la bestia, que claramente significa tener el poder de hacer cosas con esa bestia, que es la presidencia, eso claramente es enero, pasamos a julio. Entonces, lo primero que quiero que quede claro es que Apocalipsis 17 de cara tiene los elementos para marcar tiempo. Estas dos no lo tenían. Tipo, Sí, cuando se transforma en dragón, tipo, no sabes. No tienes no, tal nada cual. que te ayude a indicarlo. De base no. Y lo mismo con la Tierra Gloriosa. Entonces, bueno, cuando estamos en Apocalipsis 17, este es el elemento, este de acá, esta persona que les dije, rey y bestia, cuando vas a la aplicación de lo que es lo mismo, es la presidencia. Pero ¿por qué la Biblia da dos símbolos? En uno es un animal que montas, en otro es un rey con el que te prostituyes. Dos tipos de acciones diferentes. Las dos son acciones físicas. Entonces voy a hacer lo mismo. Si yo quiero decir cuándo Trump se montó en la presidencia, que sería la bestia, es acá. Montar la bestia. Montar. La otra pregunta, ¿cuándo Trump se acostó con el rey, que de hecho es la presidencia? Es lo mismo. Entonces, voy a poner a acostarse. Estamos hablando de otra parábola que es sexual y bueno, es la prostitución y tal. La fornicación es lo que dice Apocalipsis 17. Entonces, la fornicación también acontece aquí. Las dos son acciones físicas que cuando las dos entidades se juntan, sea la bestia, sea el rey,
ocurre en enero. Pero de las dos acciones, del montar y del acostarse, una de ellas tiene vamos a decirlo así, tiene una naturaleza ideológica o mental en el campo de lo no físico. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos en la Biblia y usamos la Biblia para definir términos, usamos la cosmovisión bíblica para poder definir los términos, no tenemos de otra, y decimos, bueno, si hubiese un versículo en la Biblia que dijera, en el momento que pensaste en montar el caballo, ya lo montaste en tu corazón, podríamos discutir y decir, wow, hay un montar que ocurre en el corazón antes del físico, que habla de las intenciones, pero no existe tal versículo. Lo que sí existe es un versículo que dice, y cuando en tu corazón codiciaste a la persona, es lo que dice Jesús, ya fornicaste con ella en tu corazón. Entonces, eso es lo que hizo que de cara, proféticamente, enero no fuera la fecha. Y lo voy a explicar por qué. Miren esto. La línea del tiempo del fin. Todos conocemos el término tiempo del fin. Tiempo del fin. Y hemos dicho que es 1798. O para nuestra dispensación, 1989. Eso es porque nosotros estamos acostumbrados a llamarlo un hito. Pero el tiempo del fin es otra cosa. El tiempo del fin es el tiempo del fin. Es un periodo donde tú dices, de aquí en adelante estamos en el tiempo del fin. Eso es lo que significa literalmente tiempo del fin. A lo que nosotros hemos denominado el hito del tiempo del fin es al inicio. En algún momento este periodo llamado tiempo del fin tiene que haber comenzado y tiene que haber algún indicador de eso. Lo hemos buscado proféticamente y lo hemos encontrado en 1798. Por eso tenemos el hito del tiempo del fin que da comienzo al periodo del tiempo del fin. Si yo cambio todo esto de tiempo, de esas fechas, tiempo del fin, y digo, no, es ley dominical. La ley dominical es lo mismo, no es simplemente un hito. La ley dominical es un periodo que cosas que ocurren dentro de esa dispensación de la ley dominical. Y vamos a seguir en ello hasta que Jesús venga. Entonces es como que decimos, ok, excelente. ¿Y cuándo comienza? Entonces quédense con esa palabra. Cuando has identificado que es un periodo y lo que quieres identificar es cuándo comienza, ¿qué es lo que estás buscando? El inicio. Lo más anterior que marque el inicio, ese es el comienzo, ese va a ser mi hito, esa va a ser la ley dominical. Entonces, si yo estoy diciendo de que acostarse físicamente ocurre aquí en enero, pero hay un acostarse que ocurre en el corazón, porque es lo que dice la Biblia, si lo pensaste, ya lo hiciste, es lo que dice Mateo 5:28, eso nos mueve hacia atrás. Quería que me dieran feedback si eso se entiende. Cronológicamente nos arrastramos hacia atrás de enero por, por defecto. Yo por eso decía que era un proceso, justamente, porque no es un hecho, sino es un proceso desde que lo Claro. pensás hasta que lo haces. O sea, Pero es un hay, proceso. pero hay un hecho que marca el inicio de todo. Sí, claro. Y ese es el que queremos encontrar. Entonces, enero queda descartado. Lo que nos toca ahora es cómo descartar noviembre para llegar a julio, porque hemos dicho que es julio. Y es a lo que vamos a hacer ahora. Vamos a entender la parábola. Tenemos una entidad llamada la mujer, ella está por acá. Tenemos una entidad llamada el rey, que está por acá. Y los pongo lejos uno de otro porque estamos diciendo que ocurre antes del contacto físico.
Ni siquiera estoy leyendo Mateo 5:28, que dice que cuando miras con codicia a la mujer del otro, creo que dice el versículo, ya has fornicado o adulterado con ella en tu corazón. Entonces, los separamos a las dos entidades físicamente y decimos, ¿qué marca el adulterio? ¿Alguien puede, o podemos ir a Mateo 5:28 y que me den, lean el versículo y díganme, ¿qué palabra para ustedes marca la fornicación o el adulterio? El momento. Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Me gustaría que me dijeran qué palabra para ustedes marca el Mira, adulterio. ¿Perdón? mira, El mirar. Perfecto. Ese es el verbo que estoy buscando. Es cuando miras. Hay condiciones, dice. Cuando miras para codiciarla. Hay diferentes maneras de mirar. Pero estamos hablando aquí ya de un rey que sabemos que lo está haciendo con esa intención. Entonces, el momento es en el mirar. Y estamos hablando de Trump y la presidencia, pero la parábola quiere que hablemos de una mujer y un rey. El contacto visual es el que va a marcar el adulterio, que para nosotros va a ser el pecado, la ley dominical, el llamado, el pecado, pues. Hay un pecado que es la ley dominical y lo va a marcar el mirar con codicia. Entonces, lo que va a marcar la ley dominical es el momento en que haya contacto visual. Y nosotros decimos, vamos a volver a nuestro diagrama. En enero, que decimos que es el día, podríamos llamarlo la consumación, si es que se casaron, se acostaron, lo que sea. En enero, claramente ya se conocían, ¿verdad? Ya se habían visto. Ese día se acostaron. Perfecto. Vamos a noviembre. En noviembre tenemos a un rey, tenemos a una mujer llamada mala, a una mujer llamada buena. En noviembre, un mecanismo institucional que tiene que ver con la presidencia, la selección de la persona que se sienta, escogió que sería esta persona y no la otra. Había dos personas candidatas. Eso significa que el trono conoce a las dos personas, sabe de las dos posibilidades. Eh, entonces tenemos dos posibilidades y lo que quiero decir es que en noviembre el rey ya las conoce, porque de hecho esas dos posibilidades vienen, en el mundo real es una competición. No sé cómo podríamos ilustrarlo con lo que sea, pero es como que había dos personas que están intentando tener acceso, ganarse el derecho a ser, no sé, la esposa del rey o lo que sea. Este rey sabe de estas dos personas. Entonces, yo lo que quiero sugerir es que en noviembre, que es cuando se escoge a una de las dos personas, ya se conocen, ya el rey sabe quiénes son esos dos candidatos, porque los conocía no en noviembre, los conocía en octubre, las conocí en septiembre. Son las únicas dos personas que han estado luchando por ganarse ese derecho. Y es ahí donde julio se convierte en un momento crucial para este rey, que en la historia real este rey no es otra cosa sino una institución. Y aquí vamos a julio. Antes de julio, legalmente en Estados Unidos, no eres candidato a la presidencia, para los republicanos. Voy a poner la otra fecha aquí, por cierto.
Hay agosto, se me olvidó si era 5 de agosto o algo así. En agosto, los demócratas, el mes siguiente, escogen a su candidato. En este caso fue Kamala Harris. Este ejercicio creo que ayuda. Miren lo siguiente. En julio, sabemos que el Partido Republicano escoge a Trump. Antes de haberlo escogido, Trump era un donadie para el trono, para la presidencia, que en este caso es el rey del que estamos hablando, porque no tiene legalidad para ser candidato. De hecho, estaba en un periodo llamado primarias, donde había mucha gente. El rey no puede distinguir entre tantas personas, si lo quieren visualizar así. Pero a partir de julio, Trump es el único y oficial candidato. 3 días después, el 21 de julio, en el otro partido ocurrió algo muy interesante. El candidato, que hasta ese momento todos creíamos que era, se salió de la carrera. Entonces fíjense cómo este adulterio, que como dijo Edurne, ocurre al mirar, no es mediante los ojos humanos, porque en el 18 de julio, ¿qué hubiésemos dicho que eran los dos candidatos? Humanamente, ¿qué podíamos decir? ¿Quiénes son los dos candidatos? Era Trump y era el entonces presidente Biden. No tenía planes el de irse a ningún lado, Biden. Entonces, los ojos humanos ven a Trump y a Biden. De hecho, nuestros ojos humanos ven a Trump y a Biden desde mucho antes de julio, porque todos sabíamos que Trump iba a ganar. Así que, ¿por qué el adulterio no es antes? Claramente el trono puede ver a Trump. No, el trono no puede ver a Trump hasta que no es oficialmente presidente. De la misma manera que el trono nunca vio a Biden, porque Biden el 21 de julio salió. El trono vio a Kamala Harris el 5 de agosto. Y es en ese momento que podemos decir el trono ha visto a las dos personas. Visualmente hubo contacto. Para tener sentido a la parábola, lo que estamos diciendo es que el trono, secretamente, sin decirle a nadie, en su corazón, ya había decidido quién es la persona que le gusta. Porque es un trono corrupto en el corazón. El séptimo reino tiene ese problema. No se resiste a la tentación. Hay otra cosa que necesito colocar. Biden en esta parábola representa una mujer buena, buena en el sentido de que ella va a respetar las leyes del trono, no va a abusar del poder, etcétera, entre comillas. Kamala Harris representa la mujer buena también, o sea, todas las, todos los presidentes de Estados Unidos, hasta Trump, 2024, eran la mujer buena. Cuando llega un ser diferente, en este caso es Trump, marca la llegada de la mujer mala y por eso hay un adulterio. Lo que quiero decir es que si Kamala hubiese sido la persona que ganó las elecciones y estuviese hoy de presidente, em, no hubiésemos dicho de que el trono se casó con otra mujer buena. No, parabólicamente diríamos, no hubo descontinuidad, es la mujer buena. Pero Trump sí marca una diferencia. Entonces por eso decimos, aquí hay un adulterio, porque hay una mujer que no es la buena, debía haber sido una buena, porque el Partido Republicano no debió haber escogido a Trump. Y eso nos lleva a las otras pruebas que ustedes dieron. Cuando los republicanos fallaron en su trabajo de evitar que fuera Trump. Eso marca la ley dominical. En la parábola de Apocalipsis 17, no es que podamos ver claramente a los republicanos. Lo que podemos ver es que el sistema que hace que el rey, en vez de resistirse a la tentación, mire con codicia, como dice el versículo, ese sistema miró con codicia. Ese sistema falló. Él debía haberse controlado porque él estaba casado, pero no lo hizo. A eso lo llamamos, en el mundo real, el Partido Republicano escoge a Trump. En el mundo parabólico, la voluntad del rey estaba quebrada. Se deja llevar por sus pasiones.
Y por eso Apocalipsis 17, en vez de ser enero o noviembre, marca la ley dominical es en el momento en que Trump es visible para la presidencia. Y como la presidencia no es una persona, aquí parece que es un rey, la presidencia es una institución, necesitamos buscar qué hace que la institución sepa quiénes son los candidatos. Y eso lo hace la elección del partido. Por eso julio es el día, el 18 de julio es el día que la presidencia, simbólicamente, porque no tiene ojos, ve a Trump. Y por eso es julio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si no, asumo que se entendió. No, ninguna, Pedro. Adelante. Excelente. Bueno, hacemos una pausa, no sé cuántos minutos, lo definirá Mica, y capaz que en la próxima podemos hacer las preguntas y respuestas Bien, o avanzo podemos un poco más hacer con los... 15 minutos de pausa Ok, y retomar, si les parece. bueno, perfecto. Sería a las... ¿Y qué?